Bueno, como vimos en la charla de Pablo Borrelli, y considerando las características que tiene el rubro ganadero, la actividad ganadera, el pensar en una ganadería regenerativa es quizás un paso natural. Sin embargo, desde ahí nace la pregunta si es posible trasladar estas prácticas hacia otras formas de agricultura, especialmente aquellas que tienen un alto valor para la economía de Chile, como es la fruticultura. Para conversar sobre este tema, hoy nos acompaña aquí el experto Rodrigo Sapiaín, quien ha asesorado por más de 20 años a productores tanto en Chile como en el extranjero, y actualmente se está posicionando como el principal experto nacional en fruticultura regenerativa. Así que por favor los dejo con Rodrigo, démosle un gran aplauso. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Igual, después de dos eminencias como de la mañana, no se siente mucho más chico, pero lo importante, creo, de las presentaciones anteriores, que me dieron todo el contexto que necesitaba para llevarlo ahora a lo frutal. Entonces, les voy a contar un poco cuál es mi mirada. Lo primero, me presento, Rodrigo Sapiaín, ingeniero agrónomo, absolutamente tradicional por 15 años, absolutamente. Todo lo que tenía que ver con algo que fuera fuera de lo cuadrado de la química tradicional, no lo consideré por mucho tiempo. Y si hoy día estoy hablando de esto, tiene que ver no con un cambio filosófico necesariamente, que a la larga puede ser, sino que por un tema práctico, que es lo que les voy a hablar. Yo estoy especializado en uva de mesa, ¿ya? O sea, en ningún caso yo soy, y les digo, experto en agricultura regenerativa, porque es algo que estoy partiendo hace poco. Soy entusiasta del tema. Mi expertise viene del manejo frutal, ¿ya? En Chile y en Perú hace 7 años también, ¿ya? Entonces voy a partir un poco contando la historia y por qué estoy hablando hoy día de esto. Ok. Hoy día nosotros en Chile evidentemente estamos en una situación de producción de fruta que, dependiendo del cultivo, puede tener mayor o menor competencia. Las competencias a veces pueden ser internas, o sea, si evaluamos los frutales que nosotros tenemos, si no tienen competencia con otro país, son competencias internas que van a empezar a tener. Entonces, hoy día esta competencia nos lleva en muchas especies a una caída en los precios, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos un aumento de costos en general, desde mano de obra, insumos, etc. Entonces, evidentemente, y esto es algo bastante lógico, siempre estamos enfocados a buscar un manejo eficiente, ¿ya? Como decía incluso Ratán en la mañana, o sea, cómo podemos producir más con menos, ¿ya? Y eso, yo parto de la base con esto, porque al final nosotros estamos en esto, todos los que están acá, porque esto es un negocio, ¿ya? O sea, nosotros no podemos dejar que esto es un negocio para hacer lo otro. El tema es cómo hacemos de esto un negocio incluso mejor, adoptando algunos manejos, algunas prácticas. Y aquí hay un tema súper importante en el caso de la fruta y de la calidad de la fruta, ¿ya? Nosotros siempre cuando pensamos en calidad, pensamos en los términos organolépticos, ¿cierto? Calibre, color, azúcar, etc. Pero hay una parte que es súper importante y cada vez más importante, que es la calidad del proceso en el cual ustedes producen esa fruta, ¿ya? Y eso hoy día se puede medir, y eso hoy día puede tener un sello, eso hoy día puede tener una validez que te permite entrar a un mercado versus otro, ¿ya? Y aquí hay un tema súper importante también asociado a la fruta, ¿ya? Que lo vamos a hablar un poco después. Si ustedes miran estudios, se habla de que los alimentos en general, en este caso en particular la fruta, en los contenidos de minerales, de vitaminas que tienen, han ido decreciendo en los últimos años. Se habla que incluso los niveles, por ejemplo, de magnesio han caído más de un 50%, ¿ya? Entonces uno dice, ¿por qué? Al final es la misma fruta. Entonces, hoy día, lo vamos a ver después, que uno de los objetivos de esto también, la idea es tratar de tener un alimento de una calidad que vaya más allá de los estándares tradicionales, sino que también considere otro tipo de cosas, como su densidad alimenticia. Y aquí, cuando uno piensa en eficiencia, ¿no es cierto? Y que uno además puede mantener en el tiempo, uno dice, bueno, aparece el término como de sostenibilidad. Y la sostenibilidad, sustentabilidad, como quieras, es un término que
se repite mucho y a veces se junta con temas de agricultura regenerativa. Y ahí quizás lo primero es definir qué es lo que es una cosa versus la otra. Aquí nosotros podemos ver que si nosotros pensamos en la lógica de cuál es el manejo convencional, esto es una gráfica demostrativa, o sea, no necesariamente todos los manejos convencionales van a degradar el sistema. Pero si nosotros lo miramos en términos generales, podríamos decir que la lógica actual está enfocada en extracción, pone todos los insumos químicos y no está muy enfocada en mantener las condiciones del medio. Si nosotros, por otro lado, pensamos en un manejo sostenible, sostenible es que se mantiene en el tiempo, que no lo echa a perder, no lo degrada. ¿Ya? La regeneración, en cambio, lo que busca es mejorar. Entonces, tenemos actual, sostenible, regenerativo. Regenerativo busca mejorar. ¿Pero qué? Bueno, el qué vengo después. Primero les voy a decir por qué hoy día yo estoy hablando de esto cuando nunca se me ocurrió hablar de esto hace 5 o 6 años atrás. Y esto partió de una experiencia que es la siguiente. Yo les comenté al inicio que a mí me tocó ir a asesorar productores de uva de mesa en Perú hace 7 años. ¿Ya? Sigo asesorando uva de mesa en Perú. ¿Y con qué me encontré en Perú? Con esto, ¿ya? Que es exactamente la arena de playa que tienen en Concón. Eso es el suelo. ¿Ya? Los que le ha tocado ir a Perú saben de lo que estoy hablando. O sea, es una zona donde la materia orgánica del suelo donde nosotros fuimos a plantar era 0,1%. La SIC no nos marcaba. ¿Ya? O sea, cuando nosotros vemos aquí un suelo arenoso, no saben lo que es un suelo arenoso. ¿Ya? Esto es 95% arena. ¿Ya? No te digo que todo Perú sea así, pero sí tiende mucho a la arena. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vimos eso, uno dice al tiro, bueno, esto no es un suelo, esto es un sustrato. Entonces vamos a hacer un plan con un tipo de hidroponía abierta, entonces vamos a dar una solución nutritiva, le vamos a dar todo. Y la verdad que no nos funcionó muy bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que al final hicimos en cambio de eso? Mira, aquí hay un ejemplo del tema de cómo es el suelo. Imagínense poner una planta en noviembre, diciembre, planta en bolsa, en esas condiciones. O sea, aquí corre el viento y te pega la arena. ¿Ya? O sea, el estrés para las plantas de eso es brutal. ¿Ya? Piensen ahora, eso lo tomé hace como 4 años, pero el año pasado que fue año del niño, o sea, teníamos 40 grados acá encima, 45. Si tú no tienes nada encima, esa es la temperatura que tienen las raíces. Entonces, si nosotros empezamos a ver esto fue el primer año y dije, bueno, esto no está funcionando. O sea, tú plantás y la planta se queda quieta por 2 meses y no crecía nada. ¿Ya? Entonces dijimos, y todo esto, le insisto, no tengo ni idea de la palabra regenerativa ni mucho menos, o sea, solo por sentido común. ¿Qué es lo que hacen ustedes por sentido común en este caso? ¿Qué es lo que harían para mejorar, para evitar que esté el sol pegándole directo ahí? Cubierta, ¿cierto? Un mulch, ¿no es cierto? Mulch probablemente es mi palabra favorita, ¿ya? Porque me sirve para todo, ¿ya? Me sirve en estas condiciones y me sirve en los suelos pesados del sur. En todas las situaciones de riego, el mulch es mi favorito, ¿ya? Cuando tenéis riego por goteo, ¿ya? Les voy a mostrar por qué. Entonces, pasamos de esto a esto. Ahora, esto es una foto de verdad, pero el ángulo me ayuda. ¿Por qué? Esta es la foto como cuando van a comprar un departamento y le ponen del rincón para que se vea grande. Aquí al revés, está tomado de cerca porque en esas condiciones, en ningún momento yo pretendo tener eso en toda la superficie. ¿Qué es lo que voy a proteger? La zona de las raíces, ¿ya? Que es donde tengo el agua también del riego. Entonces, ¿cómo logramos eso? Pasar de esto a esto, en 4 años. Oye, aquí me falló la tecnología porque eran como con animación algunas cosas, pero quedaron pegadas. Entonces, ¿qué hicimos?
mulch, ¿cierto? Lo primero, sentido común. Aquí hay un tema, sin herbicida. ¿Por qué no ocupa herbicida en esas condiciones? ¿Y qué pasa si no tengo materia orgánica? Se herbicida. Entonces, me moría de miedo, no porque fuera antiherbicida, era porque no me atrevía a meter herbicida en ese suelo, porque dije, voy a meter herbicida, voy a regar y voy a quemar las plantas. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Sin insecticida ni fungicida del suelo. Una práctica muy común allá es meter todo vía sistema de riego, porque además que no tenías nada, o sea, a la planta agarra casi todo. Entonces, muy eficiente con algunos insecticidas. Pero yo, nuevamente, todo esto fue porque no necesitaba, no tenía problema, entonces no lo hice. Incorporar compost y guano. ¿Ya? Nuevamente dije, bueno, para mejorar el mulch, metámoslo un poco, ok. Y aquí hay un tema. ¿Qué es lo que hicimos? Cuando empecé a ver y si empezamos a hacer los planes de manejo, ¿cierto? Los planes de manejo nutricional, dije, bueno, y me tenían un servicio de seguimiento nutricional, dije, ya voy a empezar a mirarlo. Entonces me di cuenta que en el tiempo, muchas de las cosas que tenía del plan original las fui bajando, bajando, bajando. Y probablemente, ¿por qué? Porque tenía incorporación de guanos, compost, materia orgánica, etc. Entonces, estas son las herramientas que yo ocupé sin saber todavía mucho y que determinaron esa mejora que veíamos. Y esto es otra cosa, y que probablemente lo vamos a dejar después al final de la sesión también. O sea, este tema es súper importante cuando uno no tiene materia orgánica en el suelo. ¿Ya? Ustedes no sacan nada con meter microorganismos al sistema si no tienen alimento. ¿Ya? Entonces, con eso, y aquí era la parte, logramos, y ahí había una foto hasta con una lombriz, que logramos que no habíamos visto nunca. Pero en definitiva, ¿qué es lo que hicimos? Nos enfocamos en el suelo. ¿Ya? Insisto, hasta este momento, la palabra regenerativo todavía no tenía nada que ver conmigo. ¿Ya? Entonces, uno se pregunta, ¿a nosotros nos enseñaron... ¿Aló? ¿Soy yo tú? Ya. A nosotros nos enseñaron en la universidad que el suelo, para construir suelo, es un proceso que dura cientos y miles de años. Y eso es cierto. ¿Ya? Lo que sí uno, ¿cuál es mi convencimiento actual? Que si uno se enfoca en el suelo y hace estas prácticas así, tú vas a tener cambios muy rápidos en el tiempo. ¿Ya? Ahí hay un tema después de la estabilidad de ese carbono que está ahí, ¿ya? Que evidentemente hay algo que es más que se va a perder en los procesos y otro que va a quedar. Pero como que nunca nos dijeron que uno podía cambiar el suelo más o menos rápido. ¿Ya? Y ahí nos ha pasado que nosotros en esos suelos hemos aumentado los porcentajes de materia orgánica. ¿Ya? O sea, pasamos de eso que te decía, que teníamos 0,1, hoy día estamos en 0,8. ¿Ya? Uno dice, oye, pero sigue siendo muy poco. Pasar de 0,1 a 0,8 es muchísimo. ¿Ya? ¿Qué otra cosa nos cambió? No teníamos SIC, ¿ya? O sea, la SIC del suelo era 3, 4. Hoy día está en 8. ¿Ya? Entonces, hay indicadores que nos dicen que lo que logramos es un suelo más rico, ¿cierto? Y más fértil. Entonces, y ahí cuando empecé a ver eso, yo dije, bueno, y nació esto por un proyecto que me invitaron en el norte de Chile, y empecé a meter, y uno va tirando el hilito de estos temas de suelo, de biología y todo, y me di cuenta que nuevamente, o sea, justamente el punto que estaba dejando fuera de todo el análisis era la parte biológica. Y ahí cuando agarré, puse clic en la parte de biología, me apareció el tema de la agricultura regenerativa. Y en la agricultura regenerativa, y creo que una de las cosas interesantes de la reunión de hoy día, hay un montón de gente que son los gurús a nivel internacional, que cada uno tiene su expertise, y que aquí en Chile no tenemos idea de quiénes son. ¿Ya? Entonces, cuando uno se empieza a meter en eso, se da cuenta que hay un mundo que uno está dejando fuera, ¿ya? Que tiene que ver sobre todo con el tema de biología del suelo. Entonces, yo no pretendo decir que lo que hicimos ahí fue agricultura regenerativa, pero después juntando los puntos me di cuenta que había varias cosas que sí son las herramientas que les voy a explicar después, que son las que el mismo profesor Redán nombró hoy día. Entonces, lo primero, ¿qué es la agricultura regenerativa? Insisto, esto estaba con la pregunta y después salía la respuesta, pero bueno. Yo les pregunto en base a lo que escucharon hoy día, ¿ya? Porque hoy día tenemos súper buenas
dos presentaciones, porque tenemos una que nos dio como el contexto general, después la parte práctica que están haciendo en el tema de ganadería. Pero si yo les pregunto hoy día, ¿qué es la agricultura regenerativa para ustedes? ¿Ya? Ahí está mi definición. Pero en base a lo que hablamos hoy día, ¿cuáles son los factores que debe tener un manejo para considerarse un manejo regenerativo? Voy a apuntar. Magdalena. ¿En qué? Perfecto. Biodiversidad del suelo. Ahí tenemos un punto. ¿Qué otra cosa? El profesor dijo varias cosas. O sea, se puede poder medir. Pero ¿medir qué? Sí, hoy hablan también de secuestro de carbono, ¿cierto? Entonces, al final el tema también de medir el carbono en el tiempo es otro. Entonces, pero todo tiene que ver con lo de abajo. Y aquí hay algo súper importante. Hoy día habló Pablo Borrelli que, si se fijaron, él no habló de productos tampoco, ¿cierto? A diferencia de la agricultura orgánica, que al final está muy enfocada en el tema de los productos. Este es un sistema que es un proceso que está definido por los objetivos y las mediciones. ¿Ya? ¿Mediciones de qué? Lo que hablamos, materia orgánica, biodiversidad, etcétera. Y hay algunas prácticas que son importantes, que también hemos hablado y algo también demostré recién. Entonces, ¿cuál es la definición que estamos ocupando nosotros? Es un sistema de manejo integral que busca la mejoría del suelo, ¿cierto? De la salud del suelo. Entonces, ¿cómo medimos la salud del suelo? Por ahí dijimos algo, ¿cierto? Biodiversidad. ¿Qué más? ¿Cómo ustedes evalúan si un suelo A de esta zona es mejor que un suelo B de otro lado? Capacidad de retención de agua, perfecto. Y váyanse las cosas prácticas, salgan de esto. ¿Cómo saben si un suelo está bueno o si lo tienen que preparar más o menos? Estructura. Sí, pH. O sea, uno podría definir las cosas del suelo en tres grandes áreas, ¿ya? Parámetros físicos, químicos y parámetros biológicos, ¿ya? En el caso de los parámetros físicos, son los que nosotros siempre conocemos, ¿ya? Compactación, estructura. Borrelli lo mostró, no sé si se dieron cuenta, mostró capacidad de infiltración y compactación también dentro de los ítems que medía, ¿ya? Entonces, uno no puede pensar en agricultura regenerativa como algo exclusivo de la parte biológica. Tiene que estar asociado a los parámetros físicos y químicos. ¿Por qué? Porque todos estos están relacionados, ¿ya? Entonces, estructura, compactación, infiltración de agua, infiltración, capacidad de retener agua. Químico, conductividad, pH, nutrientes disponibles, equilibrios nutricionales, materia orgánica. Y aquí está lo biológico, que en lo biológico es justamente donde hoy día tenemos, a ver, en la parte más entretenida, pero la más difícil, ¿ya? Porque los otros son parámetros súper claros y hay estándares. En lo biológico cuesta, ¿ya? Porque uno no por tener más biología va a ser mejor. O sea, si tenía un huerto que se te pudrió por botrytis, tiene un montón de microorganismos, pero no es lo que queremos. Entonces hoy día definir eso y los equilibrios es súper complejo, ¿ya? Pero sí hay indicadores que te dicen si un suelo está muerto y respira, por ejemplo. Se puede medir la respiración del suelo. Si un suelo tiene harta actividad microbiológica o no. Y qué proporción tiene de los microorganismos que quieren. Si tiene de los buenos, de los malos, si hay una buena proporción entre hongo y bacteria, etc. Entonces, aquí hay un concepto que es súper interesante que lo busquen, que es como la red de alimento del suelo, ¿ya? ¿Y de dónde nace ese concepto? Lo primero es que nosotros siempre hemos pensado en el suelo, obviamente sabemos que hay vida, ¿ya? Pero probablemente no hemos dimensionado la cantidad de vida que tiene este suelo. O sea, dice que en una cucharadita de suelo vivo hay más microorganismos que personas en el mundo, ¿ya? O sea, la actividad biológica del suelo es tremenda. ¿Y qué biología hay en el suelo?
Bueno, hay microorganismos, pero también hay insectos, hay artrópodos, hay lombrices, hay de todo. Esta actividad, o sea, la cantidad de microorganismos, sus proporciones y todo, es un indicador de un suelo sano. Y ustedes lo pueden ver, o sea, cuando uno ve un suelo y que hay lombrices, que hay actividad, es un suelo sano. ¿Por qué? Porque como mostraba hace un rato, si yo no tengo, por ejemplo, si no tengo un suelo muy compactado, tampoco voy a tener mucha actividad microbiológica ni biológica. ¿Por qué? Porque los microorganismos necesitan lo mismo que las plantas. Agua, oxígeno, temperatura, aire. ¿Cierto? Si tengo un suelo con una conductividad muy alta, 5 en el norte de Chile, no van a crecer las plantas o le va a costar más crecer y tampoco los microorganismos van a estar bien. Entonces, y eso es algo súper importante cuando uno, por ejemplo, quiere decir, bueno, vamos a promover la actividad biológica del suelo, voy a tener materia orgánica, voy a tener microorganismos el suelo. Si no tengo resuelto esto de acá, puede que le ayude, pero en muchos casos no va a tener el efecto que esperan. ¿Ya? Entonces, aquí hay algo que es súper claro para mí. Y nuevamente, aquí el profesor Ratán Leal decía, el tema de los agroquímicos, de los químicos, decía minimizar, no sacar. ¿Ya? Yo creo que en el caso de Chile, sobre todo, nosotros tenemos que trabajar con las herramientas disponibles. El tema es tener las mejores herramientas. Entonces, si nosotros tenemos que, por ejemplo, para un suelo mejorarlo, hacer enmiendas con algunos productos, prepararlo para que funcione todo el resto, bueno, habrá que hacerlo. ¿Ya? Si el tema es que se haga lo que sea necesario, pero considerando la parte biológica. Respecto a los microorganismos, y lo hablaron hoy día, hay una parte que para mí es una de las cosas que más me voló la cabeza de lo que he estado estudiando los últimos años. Las plantas, una planta normal, sana, de la fotosíntesis, ¿cierto? Con la fotosíntesis, ¿qué es lo que hace? Hace estructura, brotes nuevos, fruta nueva, hace carga de azúcar la fruta, hace reserva, ¿cierto? Pero dependiendo un poco el autor, el cultivo, lo que sea, se habla que entre un 10, 15, 20, 30, hasta 40% de los fotoasimilados, las plantas lo exudan por las raíces. ¿Ya? Si lo piensan, eso no tiene ningún sentido evolutivo. ¿Ya? Si ustedes tienen, es como ir con que le echan, cargan, llenan el estanque de la camioneta y tiene una filtración, ¿cierto? Eso es. ¿Por qué lo harían? La única lógica que tiene es que lo hace para alimentar los microorganismos del suelo. La única. ¿Ya? ¿Y por qué? Como les decía, esto es una Soil Food Web, que es una red que está enfocada en alimentar al sistema. Entre ellos, si alimento a los microorganismos, los microorganismos, ¿qué me van a dar de vuelta? Me van a dar, en algunos casos, fitohormonas, si que las necesito, que eso también le ayuda en algunas condiciones de estrés. ¿Qué me van a dar de vuelta? Fósforo, calcio, todos los nutrientes que hoy día la planta no tiene capacidad de ir a agarrar. ¿Ya? Y me los traen a la planta. Entonces, cuando uno evalúa esto y uno empieza a mirar, o sea, cuando yo veo calicata hoy día, es distinto como las veía hace 3 años. Cuando uno ve una raíz sana, uno antes decía, oye, la raíz bonita, porque tiene así como unos clavos y unas puntas y limpiecita. Una raíz sana tiene pegada tierrita alrededor. ¿Por qué? Porque esa exudación de azúcar activa a los microorganismos del suelo y se forma un biofilm ahí. Y ese biofilm, además, en muchos casos, te neutraliza los pH. Las zonas de pH alto te los baja. Entonces, le da las condiciones para la asimilación de nutrientes también. Entonces, y a mí aquí hay algo que, si me ven mis profesores de la universidad me van a matar, pero a nosotros nos enseñaron la parte biológica en la universidad, siempre para identificar taxonomía, algo de manejo integrado de plaga y todo. Pero generalmente nos enseñaron la parte biológica para matarla. ¿Ya? Entonces, yo no tenía claro que podían contribuir a nuestro objetivo hasta ahora. Y hoy día uno siente, pero ¿cómo no lo había visto? Es evidente. Entonces, cuando uno ve en eso, empieza a pensarlo de otra manera. O sea, si uno dice, tengo un sistema vivo que me está alimentando las plantas, y no solo alimentando, me la está protegiendo,
Ojo ahí, me la está protegiendo también de otros patógenos, ¿ya? O sea, piensen en los nematodos, ¿ya? Piensen en cualquier cosa. A ver, una de las prácticas que son comunes, por ejemplo, es fumigar un suelo. Arranqué, voy a fumigar. Fumigo el suelo, mato todo. ¿Qué es lo que pongo? Una planta de una especie con una raíz. ¿Quiénes van a subir? Los que les gusta esa planta, esa especie, esa raíz. Esos van a aumentar. En cambio, si yo tengo una diversidad, va a haber un equilibrio, ¿ya? Entonces, los microorganismos también nos defienden. Y por eso el concepto de biodiversidad es muy importante. Entonces, si nosotros pensamos de todo lo que hemos hablado y lo que hablaron en la mañana, y qué bueno que estamos alineados, o sea, que para tú decir que están alineados, pero coincidimos en que las prácticas son más o menos las mismas, ¿cierto? Minimizar la labranza, mantener el suelo cubierto, aumentar la biodiversidad, abonos orgánicos. Aquí, ¿cuál es el tema con los abonos orgánicos? Partir con lo orgánico y después ver si necesitáis lo otro, ¿ya? Raíces vivas todo el año, integración de animales. Voy a explicar cada uno en un poquito más detalle. Minimizar la labranza. ¿Por qué? Y aquí probablemente es de las cosas que más nos cuesta, porque no hay nada más relajante que ver el tractor cuando está pasando el arado y el arrastre, porque uno se queda horas mirándolo. Y no digo que no haya que hacerlo nunca, ¿ya? Si el tema es que hoy día ocupamos muchas veces la rastra, pensando en frutales, como control de maleza, como, oye, está un poquito anegado ahí, paso la rastra. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que al final lo que termino haciendo, que voy rompiendo la estructura, ¿ya? Los suelos tienen en teoría, y ahí hablaban hoy día también de una condición natural. O sea, si uno se va a un bosque y se agacha, hay dos opciones. O agarra una capita de tierra de hoja o planta, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos con nosotros con esto? Metemos adentro la materia orgánica. Y como cualquier ser vivo, pensando en el suelo como un ser vivo, todos los seres vivos tenemos una capa que nos protege. Epidermis, cutícula, las plantas tienen un montón de cosas. La capa que protege el suelo es la materia orgánica, ¿ya? Entonces, tenemos que cuidarla. Y es otras prácticas a veces que pasan. O sea, a veces hay suelos que han ido ganando materia orgánica y lo primero que hacemos cuando vamos a prepararlo, le metemos una garra de 2 metros, agarramos la materia orgánica que está encima y la dejamos abajo, ¿ya? Hay microorganismos que van a estar felices con eso. Pero nosotros, como les mostraba en las fotos al inicio, tenemos que tratar de enfocarnos en esta parte, que es la parte más crítica, que es donde está la raíz, el riego, la nutrición y todo. Si teníamos los microorganismos abajo contentos y los damos vueltas, se van a morir. Una gran parte. Y ahí pasa con las micorrizas, que o sea, los hongos generan esta micelio, hifa, ¿cierto? Si tú las cortas ahí. Las bacterias pueden defenderse mejor. Uno muchas veces hace esto para matar las malezas, pero lo que sí es que estáis sacando las malezas que estaban abajo, van a salir más malezas. Compactan el tiempo y lo que les decía, el horizonte orgánico, que es nuestra protección. Entonces, en una condición natural, uno tiene eso, ¿cierto? Con los rastrajes, uno termina en eso, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando uno tiene eso? Y lo vamos a ver después. La infiltración del agua es otra cosa. Entonces al final uno entra en un círculo vicioso, no infiltra el agua, termina rastreando de nuevo, no infiltra y así. Entonces, cuando uno tiene una condición con cubierta, sin rastrear, el agua entra y pasan todos los procesos. Si no, el agua escurre, ¿ya? Ya, yo le decía que esta es mi favorita. ¿Por qué? Una, es fácil, ¿ya? Porque después vamos a ver que otra de las cosas que uno quiere es mantener los suelos cubiertos con cubiertas vegetales, y es así que me cuesta convencer a los productores. La única limitante sería el costo que puede tener si es que tengo no materia orgánica disponible cerca. Lo que pasa es que todos los campos tienen, lo que pasa es que no se ocupa, ¿ya?
De hecho, una de las cosas que necesitamos, aprovechando de darle el aviso, así como copiarle, el tema maquinaria, ¿ya? Si nosotros tuviéramos sistemas de maquinaria, chipeadoras, que fueran chipeando todos los árboles que se van arrancando en todos los campos de Chile, tendríamos bastante solucionado este tema, ¿ya? Entonces, ¿quién es el de maquinaria? Por ahí se están mirando. Tenemos, ya. Entonces, muchas veces está el material, a veces termina quemado, no se ocupa. Los mismos restos de poda, ¿ya? ¿Cuántas veces hemos visto que sacan los restos de poda al camino para que no se levante la tierra? ¿Ya? Entonces, uno puede ir armando esto y en algunos casos, y ahí los que tienen más plata en los cultivos, que son los cereceros son los que da lo mismo lo que cueste, pongámosle, se están haciendo algunos compran fardo y depende cómo esté el costo del fardo del año, pero se puede hacer, ¿ya? Si el tema es que cuando uno lo hace y lo hace bien, se mantiene en el tiempo, ¿ya? Puede ser bastante permanente. Si el tema es tenerlo como idea. ¿Y cuál es la idea? Las mangueras, cuando uno tiene riego por goteo, siempre deben estar sobre materia orgánica. Siempre. Y ustedes lo han visto. Cuando no tienen materia orgánica, tienen las mangueras de riego, ¿qué es lo que pasa? Se sella, ¿cierto? ¿Por qué? Pues la gente camina, está en el agua, se compacta, termina, ¿qué es lo que ve uno? Hasta algas ve encima, costras blancas. ¿Por qué? Porque el agua no entra por donde está el gotero, se va para los lados, ¿cierto? Entonces, con esto, y olvidémonos si quieren un minuto de la agricultura regenerativa, hablemos de fruticultura. Esto es una herramienta que me ha servido para evitar problemas de compactación, para mejorar infiltración de agua, para mantener el agua por más tiempo, porque no se seca rápido, obviamente, pero ni siquiera queda pesado. Y lo que pasa es que cuando uno tiene, por ejemplo, un gotero y lo tiene en el suelo directo, hace esto, ¿cierto? Un bulbo. Cuando tienes este gotero sobre una esponja, ¿qué es esto? El agua empieza a caer por todos lados y te abre el bulbo de mojamiento, ¿ya? Entonces, insisto, esto no tiene, encuéntreme una mala. Yo no la he encontrado. ¿Sí? Yo le decía que uno de los objetivos de este manejo es mantener raíces vivas todo el año, ¿ya? Los que tengan mulch y se van a ver, ven, y hay raíces blancas todo el año, ¿ya? ¿Por qué? Porque le estáis dando las condiciones. Porque con el mulch las temperaturas pasan a ser no tan extremas, ¿ya? Y en el proceso de compostación de esos mulch también hay activación de microorganismos, algunas micro subidas de temperatura que también ayudan a mantener el sistema. Ya. Este es el que más me cuesta con los productores, ¿ya? Y probablemente me va a costar también con ustedes los asistentes. ¿Por qué? Y esto es muy típico como del dueño del campo, ¿ya? El dueño del campo ve una maleza, una hoja verde, y probablemente agarra al administrador, al jefe de campo, y le da duro, más que incluso si ve un racimo con botrytis u otra cosa. Porque al final las malezas, para muchos es como un signo de desprolijidad o que tiene el campo botado. O sea, uno ve un campo con maleza y dice, este campo está botado. Y probablemente si tenéis las malezas hasta acá, es así. El tema aquí no es dejar las malezas que hagan lo que quieran, es manejar el sistema. Pero pensemos ahora, después le voy a preguntar cuáles son los problemas de tener cubierta. Dígame ahora cuáles podrían ser los beneficios. Bueno, realmente la multimedia está para que aparecieran después, pero piensen en las últimas lluvias de la zona centro-sur, ¿ya? Si tú tienes un campo que no tiene absolutamente nada, arcilla, vaya a pasar, te puedes demorar, ¿cuánto? 3 semanas para que se drene. En algunas partes, yo conozco aquí en Chépica, unas cosas que no te pueden meter con tractor hasta noviembre, porque había agua. Entonces, por un lado, ¿esto qué hace? Ayuda a que infiltre, y por otro lado también, transpira, ¿cierto? Pero el tema de la infiltración creo que es súper potente en esta zona, ¿ya? Ahora, este tema es algo que es súper sitio específico culturalmente. Si uno se va de las
en esta zona yo creo que es mixto. Uno ve algunos campos que tienen cubierta el medio, sobre todo algunos cereceros, por ahí. Te vayas a la metropolitana, no hay ninguno. O algunos. Te vayas al norte, no hay ninguno. ¿Ya? Pero si te vas a la séptima, octava región, es bastante normal tener el pasto al medio. Entonces, ¿por qué unos sí y otros no? Que salta al tiro uno, no, es que no hay agua. Está bien, ¿cuándo no hay agua? Ahora hay agua. Entonces, es un tema súper cultural, ¿ya? Entonces, lo hemos visto harto. ¿Cuál podría ser? Ya, los beneficios están ahí, ¿cierto? Eventualmente podría fijar nitrógeno. No es tan importante en nuestros casos porque además los nitrógenos tienden a estar en exceso más que en falta, ¿ya? Pero aquí pasa algo. Pensemos en los frutales de hoja caduca, ¿ya? Hoy día no hay hojas, ¿no es cierto? No hay ninguna hoja. Si tú tienes el pasto, ¿qué está haciendo el pasto? Fotosíntesis, ¿cierto? ¿Y qué es la fotosíntesis? Fijación de carbono. Entonces, todo ese carbono que estás fijando en invierno va a quedar en el suelo y en las plantas. ¿Cuánto puede ser? Bueno, puede ser, lo hemos calculado en algunos casos, 3, 4 toneladas al año. Eso es. Son 3, 4 toneladas de carbono gratis. Y ese carbono tiene beneficio para las plantas, para los microorganismos, etc. En definitiva, piensen en esto como un sistema fotovoltaico. Ya. Tenemos paneles solares para hacer energía. ¿Quieren tenerla 6 meses, 7 meses o 12 meses? Eso es. ¿Ya? Con todos los otros beneficios. Te puedes meter con el tractor, Hay un tema con la biodiversidad que les decía hace un rato. Cuando el único cultivo que tengo es eso, cualquier plaga que entra se va a ir exclusivamente a eso. Ahora, aquí hay desafíos. Yo no me las sé en ningún caso todas, ni mucho menos. Yo en el tema de agricultura regenerativa en ningún caso me declaro experto, me declaro entusiasta. Estamos tratando de encontrarlo. El tema de las plagas sí hay que verlo, pero probablemente hay más mito que realidad. ¿Ya? Obviamente que si tengo una mostaza con flores bonitas y la corto justo en la flor del parrón, se me van a ir los trips para arriba. ¿De acuerdo? Si el tema es que uno puede manejarlo, la corto antes, ¿cierto? La dejo que rebrote. Y el tema de los cubiertas no es el objetivo que esté verde todo el año. O sea, si está verde todo el año, bien. Pero tampoco quiero que tengamos que tener un sistema de riego. Eso. No, el tema es que se desarrolle en el tiempo que se desarrolla siempre. ¿Ya? Y ahí está el tema. Sí. En muchas partes, tengo unas fotos por ahí, pero en Elqui tengo un productor que estamos trabajando y me dice, no vamos a sembrar porque no hay agua y todo. Ah, está bien, no sembré. ¿Pero cuántas veces aplicáis herbicida en el año? Como 5. No apliqué herbicida. Entonces hoy día el campo está cubierto verde. Entonces tú decís, no las regué, no hice nada. Ok, un año que llovió, se dieron. El año que no llueve, van a haber menos. El tema es no pelear con ella. Es trabajar con ella. Nuevamente, desafío de maquinaria. ¿Ya? Porque nos ha pasado mucho que hoy día decimos, ya, buena la idea y todo, pero ¿cómo las mantengo? ¿Cómo las corto? Ya, con una rana. Ok, con una rana. ¿Y qué pasa si las tengo también aquí? ¿Cierto? Entonces ahí estamos viendo estas que son como cortadores que se van moviendo, pero esa parte no está tan resuelta, ¿ya? Porque hay algunos que ocupan las viñas, que son estos que pero van como rompiendo el suelo. Yo quiero que solo las corten, ¿ya? Ahora, el mulch te ayuda a que no salgan ahí, pero que no salgan las que son de semilla, pues las otras igual van a salir. Entonces, en este caso, y mi amigo más purista del tema regenerativo, si es que alguno me está mirando me va a matar, pero en este caso este productor aplicó herbicida en lavanda, una herbicida de contacto. ¿Por qué yo transo en eso? Voy a colgar de Ratán. El tema aquí no está en la prohibición. Porque si no, no podría hacer nada con ese productor, no me dejaría hacerlo. Entonces, es un camino, ¿ya? Y mientras no tenga una solución para eso, en algunos casos quizás lo tendrán que hacer. No me gusta meter herbicida en el sistema, estoy de acuerdo. El tema de la temperatura es súper importante. Y aquí puse baja la temperatura, pero va por los dos lados, ¿ya? O sea, siempre baja en teoría, pero ¿podría ser un problema tener muy baja temperatura en zonas de la? Sí, puede ser. Bueno, córtala, déjala cortita antes de eso, no la eliminé.
Pero pensemos en la temperatura de un huerto de cerezo en enero plantado el mismo año. Lo único que entra en ese huerto es sol. No sé si le ha pasado, en diciembre de repente se han hecho algunas chapoas y la planta no crece más y se queda frenada. Si tú tienes esto, puedes tener 10, 15, hasta 20 grados de diferencia en este huerto con pasto que sin pasto. Eso es, ¿ya? Biodiversidad. Ya. Biodiversidad. La biodiversidad, uno dice, bueno, una palabra bonita. Bien. ¿Cuál es el tema con la biodiversidad? Cada planta, cada semilla, cada cosa que haya, tiene un patrón de crecimiento, de necesidad que alimenta el suelo y genera una actividad microbiológica particular. Mientras más diverso sea la cubierta vegetal, en este caso, más diverso va a ser también el tema de microorganismos en el suelo. Y eso, además, te imprime todos los beneficios que hablábamos. Al final ahí hay una línea que te dice que mientras más biodiverso sea el suelo, menor necesidad nutricional va a tener, menor estrés, menor todo. Ok, por ahí va eso. Pero hay temas también más prácticos, lo que hablábamos un rato. O sea, si tienes un monocultivo, que eso me pasa mucho en Perú, que es solo arena y un parrón en medio del desierto. Cualquier plaga que llegue ahí no tiene ninguna otra opción que comerse eso. Entonces, por eso en esto también se ocupan mucho las bandas alrededor de los parrones o alrededor del huerto, hacer cortes con árboles, meter plantas en el sistema. Y lo que te vais dando cuenta cuando uno empieza a medir, que es lo que estamos tratando de hacer ahora, es que uno dice, bueno, las abejas. Hay cientos de especies de abejas. ¿Ya? Hay cientos de especies de distintos bichos. Uno se sabe los bichos que le hacen mal, pero la cantidad que nos hace mal son los menos. ¿Ya? Hay harta otros que no hacen bien. Y esos son los que estamos dejando fuera. Entonces, el tema de los polinizantes es súper interesante. Bueno, lo otro lo hablé. Y aquí yo le ponía ahí también de que el tema de la biodiversidad del suelo. Y estas son las cosas entretenidas que hoy día nos salen. Este es un laboratorio que le mandamos muestras de suelo y hacemos metagenómica del suelo. O sea, saqué una fotito, un informe más largo, pero al final te va diciendo, mira, de los microorganismos buenos, malos, tenía esta proporción, ¿ya? Y aquí también nos decía, por ejemplo, en este análisis, que eran unos cerezos del sur, oye, tenía este que es problema de enfermedad de madera. Entonces te da un balance un poco de lo que hablamos, buenos, malos, proporciones, hongos, bacterias, y te da un rango en base a esta ADN que en definitiva rescata de tu calidad de suelo. Ya, aquí en tema de enmienda, fertilizante orgánico, yo hoy día hablo más de nutrición que de fertilización, porque al final, como en todas las cosas, hay que ver cuáles son los factores limitantes. Si tu factor limitante es que tienes compactación, lo que sea, bueno, ándate por ese lado, métele ácido húmico, eso podríamos considerarlo dentro de la parte de nutrición del suelo, o mejora el suelo, aunque el húmico no es tan activo. Hoy día, los programas de fertilización tradicionales, que hoy día hablo de nutrición, no digo que me hayan bajado mucho el costo, en muchos casos sí, pero probablemente ha bajado la cantidad de fertilizantes y ha aumentado la cantidad de enmienda, materia orgánica líquida, aminoácidos, fúlvico. Y en el tiempo lo que me va pasando es que cada vez disminuye más la parte química tradicional. Que eso uno lo puede mirar como un problema para las empresas que venden los químicos, pero también como una oportunidad porque al final el concepto es, ¿vamos a vender productos o vamos a vender soluciones? Porque al final tú lo que vayas haciendo es ayudar al productor con un plan que tiene lo que necesita y evidentemente tiene las otras cosas que no estábamos considerando. Y es por eso que el tema de enmienda, materia orgánica, microorganismos, hoy día probablemente es de las cosas que van subiendo. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque funcionan también. ¿Ya? Yo hoy día tengo algunos productores, en el caso de Perú ha sido dramático porque he bajado muchísimo los planes de fertilización, muchísimo, y lo que hemos metido es materia orgánica. ¿Ya? Ahora, si tenemos un suelo que tiene en algunas zonas de acá 6 o 8% de materia orgánica, no hay que meter materia orgánica,
habría que ver, ¿ya? Lo que probablemente muchas veces falta en el suelo es que ese sistema esté activo, ¿ya? Entonces a veces lo que uno le da como un starter de algún producto para que se active la parte biológica y después empieza a funcionar. Tengo un productor en Perú que nuevamente son otros programas de fertilización, pero que nos bajamos $600 por hectárea del plan de fertilización para 350 hectáreas, o sea, estaba contento. Y con mejores resultados. Raíces, suelo vivo, raíces vivas todo el año. Un poco lo que les decía. Si nosotros queremos mantener el suelo vivo, tiene que tener alimento, tiene que tener actividad. Entonces no puede estar inerte en invierno. Y aquí lo nombró Pablo Borrelli, que pertenece al Savory Institute, desde los hubs del Savory, la incorporación de animales, ¿ya? Después de la maleza, probablemente esto es lo que... La maleza, de las cubiertas, este es el otro punto que los productores me miran con cara de loco. Pero lo bueno de esto es que no es obligación, ¿ya? Probablemente para la línea ganadera, obviamente sí, pues ese es su único, ¿cierto? Pero en el caso de frutales, si tiene animales disponibles cerca, pueden cumplir una función súper importante. Nuevamente, para mantener las cubiertas. La verdad es el animal que tiene... Uno siempre dice, oye, y uno de repente le mandan videos así como Instagram, una máquina, un robot que corta las malezas. Y este es el robot que corta las malezas. Y funciona, no necesita energía. ¿Cuál es el tema? Y por eso nosotros estamos trabajando con ellos. Yo no soy experto en ganadería, ni mucho menos. Que tiene que ser un plan, ¿ya? O sea, tú tienes que dejar que crezca la maleza, pero si metes los animales con la maleza tan chica, nos vuelve a salir. O sea, las cubiertas, perdón. Yo soy el más anti de decir maleza y lo he dicho como 3 veces. Entonces, tienes que darle un tiempo para que se recupere, cortan, defines cuántos animales tienes que meter, que eso es una definición que se calcula tomando muestras y viendo cuántos kilos de comida tiene. Entonces digo, ok, estos son los animales que puedo meter y los puedo meter cada 3 meses, por ejemplo. Eso es lo que hacen, ¿ya? Además de otras cosas, o sea, y ahí hay un tema, y le iba a preguntar antes a Borrelli, pero el tema es que ellos están trabajando incluso con certificar este proceso, ¿cierto? Dijeron que tenían un sello, tienen el sello Land to Market, el EOB, que es el protocolo de manejo. Yo lo estoy invitando a que podamos hacerlo en frutales, ¿ya? Porque al final con el tema de agricultura regenerativa el tema está en el objetivo, ¿ya? Entonces, si nosotros demostramos que estamos haciéndolo, bueno, poder trabajar con ellos en esto sería bien, súper bueno. Porque para mucha gente también le importa meterse en esto por el tema de tener un sello, ¿ya? ¿Cuál es el tema? El sello lo vamos a tener que adaptar nosotros para nuestra realidad, ¿ya? Y hay algo súper importante. ¿Qué otro país del mundo está más interesado en fruticultura que nosotros? Que nosotros somos nuestros vecinos de Perú también. Le va a costar un poco más hacer esto, por condiciones. Pero para nosotros es una oportunidad, ¿ya? Entonces tenemos que adaptar este manejo y demostrarlo, porque esto no puede ser solo palabras, que lo voy a mostrar ahora. Entonces, cerrando un poquito esta parte, ¿qué esperamos de este manejo? Y esto es lo que espero más que lo que estoy seguro, ¿ya? Ahí hay un tema, o sea, yo aquí un poco de voluntarismo también. Si nosotros tenemos, pero ¿de dónde viene el tema de la calidad de la fruta? Porque al final, este sistema, como les decía, que tiene que ver con química, física y biología del suelo, ¿qué busca? Suelo vivo, etc. Pero ¿qué es el resultado? Plantas más equilibradas también, ¿ya? Gran parte de los problemas que tenemos en Chile generalmente son por exceso más que por falta. Excesos de nitrógeno, ustedes saben que están asociados a más problemas fungosos, por ejemplo, a calidad de fruta más mala, desórdenes nutricionales. Entonces, si nosotros tenemos un sistema equilibrado, probablemente vamos a tener una fruta de mejor calidad. Es lo que vamos a medir. Eficiencia de uso de agua de todas maneras. De todas maneras. Si tiene más raíces, tiene más... O sea, solo por tener un poco más de materia orgánica, su capacidad de estanque va a cambiar, ¿ya? Si tienen el mulch, la evaporación va a bajar. Y ahí hay un tema. Gran parte de la pérdida de agua al inicio de las temporadas es por evaporación, no por transpiración. O sea, cuando tiene una plantita que tiene un índice de área foliar que es nada y el agua se pierde, es por el sol, evaporación. Y eso ustedes lo contrarrestan con el tema del mulch. Más eficiente nutricionalmente por la misma lógica también del agua, pero también por el tema de los microorganismos que nos están ayudando a alimentar las plantas.
fija carbono, bonos de carbono. Y luego nombro aquí nomás, más allá de que no es mi objetivo, porque al final, en el caso de la fruticultura, es difícil que podamos hacer un negocio de la venta de carbono. ¿Ya? Ustedes vieron los precios que dieron por hectárea. Tenéis que tener muchas hectáreas para que sea. Pero sí nos puede ayudar como un antecedente de decir, miren, yo soy un productor que soy carbono neutral, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, con el tema de los bonos de carbono, por un lado está lo que fija la planta, pero el manejo en su huella de carbono en gran medida tiene que ver con los insumos que ustedes ocupan. Ojo con eso, uno de los mayores factores que negativos en el caso de la huella de carbono es, por ejemplo, la urea. ¿Ya? Eso tiene una huella de carbono súper alta. Entonces, si ustedes bajan el uso de urea, por ejemplo, su huella de carbono. Diferenciación con nuestra competencia basada en sostenibilidad. Sí, de todas maneras. Si yo tengo un sello de que estoy haciendo las cosas bien y que no degrado el suelo, sino que lo regenero, evidentemente va a ser más importante. Frenar calentamiento global, cambio climático. Lo hablaron hoy día en la mañana. Esta es la única herramienta efectiva como para frenar el cambio climático dentro de una generación. No hay otra. ¿Ya? Pues las emisiones no bajan. Lo que sí podéis hacer con esto es que podéis capturarlas, ¿ya? Y ocupar el suelo como reserva. Hay estadísticas que dicen que, bueno, si no me acuerdo qué porcentaje de la superficie mundial se cambiara esto, podría frenarlo en muy poco tiempo. Puede ser. La necesidad de los clientes, y aquí, perdón, solo algunos antecedentes. Y aquí nos vamos a poner como más comerciales, ¿ya? Porque obviamente yo tengo que venderle esta idea. O sea, yo entro en esto por, si usted me dice que su tema es sostenibilidad, agricultura regenerativa. Si su tema dice que quiere bajar costos, agricultura regenerativa. Ok, podemos buscar el por qué camino llegan a esto. Yo llegué porque me fue mejor productivamente. Hoy día están estos de acá abajo, que hoy día me convencen más de que voy por una buena línea. Pero pensemos en la parte comercial. Ayer estaba en una reunión y hay unos productores de tomate. Y yo le decía, pero ¿qué hacía en esta reunión hablando de agricultura regenerativa en tomate? Si no, ¿cómo va a ser agricultura regenerativa? No sé, pero me lo están pidiendo porque lo mandamos a Europa. Entonces nos están pidiendo que nos metamos en esto. Entonces, los van a empujar a esto. ¿Ya? Y ojo acá, muchas veces esta gran empresa se le acusa, no tengo por qué dudar de ellos, de greenwashing, porque dicen, bueno, estamos haciendo esto, estamos avanzando en esto otro. A mí me da lo mismo. Lo importante es que sea más gente la que se vaya sumando. ¿Ya? Ahí si quieren escanear eso, porque agarré una página que sale el listado de todas las iniciativas, empresas que están avanzando con algunas líneas. ¿Ya? Hay empresas de todo tipo. ¿Ya? Permiso. Ya. Para que las cosas no se queden en palabras, ¿cómo lo medimos? ¿Qué medimos? Entonces, con un grupo que estamos haciendo algunos proyectos pilotos y después darle un montón de vueltas, porque siempre es mucho más fácil hacer las cosas que ya sabemos, pero esto es nuevo. Entonces, adaptar un poco la filosofía de trabajo de la empresa, de por ejemplo, lo que hacía Borrelli, agarrar un poco la lógica del Savory Institute, adaptarlo a frutales, ver qué es lo que está haciendo otra gente en otros lados, y al final llegamos a, ok, esto es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Nuevamente, para Chile y para frutales. Todas las cosas siempre tienen que partir con un diagnóstico. ¿Ya? Se hace el diagnóstico y se define el plan de acción. ¿Por qué? Porque el plan de acción no es el mismo si están en Arica o están en la Unión. ¿Ya? No podemos llegar con el mismo receta para todos lados. Hay partes donde vamos a poder sembrar, otras que no. ¿Ya? Seguimiento, capacitación, soporte técnico. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no sabemos bien cuál va a ser el efecto real. Entonces, para evitar riesgo, hay que estarlo monitoreando.
Y análisis de resultados. Y ponga la frutita porque ojalá que la fruta sea más rica, porque sería un golazo. Entonces, ¿cuáles son los indicadores que vamos a medir realmente? ¿Qué estamos midiendo ahora? Físico. Vamos, compactación, infiltración, ¿cierto? Línea base, veamos cómo estaba. Químico. Tenemos que aumentar materia orgánica, ¿ya? Sobre todo en las zonas que tienen muy poca materia orgánica. Ahora, si estamos en una zona que tiene un 10% de materia orgánica, quizá el tema no es, porque hay un techo, que lo mostraban hoy día, ¿cierto? Pero probablemente es activar biológicamente ese suelo, porque tiene todo para que esté activo. Entonces probablemente ahí el factor biológico sea más importante que aumentar la materia orgánica, ¿ya? Aumento de biodiversidad, animales, plantas, microorganismos. Y aquí en el químico también el equilibrio nutricional, ¿ya? Y aquí los que somos más fruteros sabemos, o sea, yo te diría que un 70-80% de los problemas que uno ve en campo están asociados a riego y nutrición. Por exceso muchas veces, compactación, exceso de agua, poca agua. Entonces, si vamos a hacer un diagnóstico inicial y vemos que hay un desequilibrio, por ejemplo, catiónico, y son suelos que tienen mucho magnesio en alguna zona, no sé, en Chacabuco, tenemos que hacer un equilibrio nutricional escalando, por decirlo algo. ¿Ya? Tenemos que partir con eso. Clima. Estamos poniendo sensores en el suelo y en la fruta para ver un poco el efecto. Ojo ahí, incluso en los cerezos yo apuesto que vamos a tener más acumulación de horas frío. ¿Ya? Lo que le decía, fruta, calidad, condición, densidad. Uso de recursos. Nosotros en los proyectos, ¿qué es lo que nos pusimos como desafío? Que el plan de manejo nos salga más caro que el plan actual. Eso me sale súper fácil cuando son productores que gastan harta plata. Cuando gastan menos, más difícil. ¿Ya? Y que la calidad y la productividad no caiga. Esos son los factores. ¿Ya? Porque si vamos a hacer un plan de manejo y al final, oye, no, pero tu manejo me sale en nutrición, me gastaba $1.000 o me gasto 3.000, no tiene ningún sentido. ¿Ya? Ahora, hay cosas que de repente hay que hacer una vez. ¿Ya? Por ejemplo, te digo, ¿sabéis qué? Mejoremos, tenéis que hacer un mulch. Bueno, te va a gastar más plata una vez, pero te va a durar. Puede ser. Efecto esperado y cosas que hemos visto también. Esto ya lo hablamos. Pero esta era solo para mostrar el mulch de nuevo, porque me encanta. Pero te cambia la vida con eso. Y ojo con eso, el mulch, además en este caso, por ejemplo, uno de los objetivos es cubrir el suelo, ¿cierto? Bueno, estoy cubriendo aquí un 20, 25%, ya con eso. O sea, ya con eso estás cubriendo parte del suelo que antes no estaba cubierto. Se le ha robado aquí a un amigo, Francesc Font, que un huerto manejo convencional, huerto manejo regenerativo. 70 milímetros, no se pudo meter en 3 semanas, se pudo meter el otro día. Yo creo que esto es lo más evidente. Ahora, si se dan cuenta, la agricultura regenerativa es cualquier cosa menos nueva. Es sentido común, es agronomía cero. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacían en el campo para fertilizar? Bueno, cuando alguien en el campo, no, yo siempre digo, así como en la casa de la abuelita, va a poner un arbolito, ¿qué es lo que hace? Le hace una tacita, planta, ¿qué le pone encima? Tierra de hoja. ¿Cierto? Es lo mismo. No lo voy a simplificar a eso necesariamente, pero lo que les quiero decir es que yo no le estoy trayendo algo que es nuevo. Son las prácticas de manejo agrícola, pero metidas dentro como de un plan que tiene un objetivo. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen ese objetivo, la elección de los productos, de los manejos, va a cambiar. Por ejemplo, si ustedes fertilizaban con cloruro de potasio, y yo les digo que parte del objetivo es aumentar la biodiversidad, probablemente te voy a decir ocupa sulfato de potasio y ve si lo necesitáis realmente. ¿Por qué? Porque el cloruro tiene un efecto negativo sobre la microbiología y las plantas también. Si por ejemplo el tema es ocupa materia orgánica como base del plan nutricional, bueno, y ahí hay unas cuestiones de repente uno se pierde. Dependiendo del cultivo, la zona, pero un programa de fertilización cuesta, dependiendo del productor, entre, no sé, 400 y $1.500.
decirte algo. ¿Cuánto cuestan 5 toneladas de compost de calidad? ¿150.000 pesos? Más o menos. O sea, una tonelada de compost de buena calidad, ¿cuánto cuesta? 50 pesos el kilo, 70, bueno, uno bueno. Con 5 toneladas no necesitáis ponerle fósforo en todo el año y el otro año tampoco. O sea, ahí hay un tema, ¿ya? Esto no necesariamente es más caro. Una fotito, esto ya lo hablamos. Muestro esto porque lo linkeo con los problemas que uno ve siempre en los campos, ¿ya? Salió ahora justo en la Red Agrícola un artículo de un proyecto que hicimos, que era estos brotes tantados en 9 mesas, que terminaban quemados y todo. Hicimos un análisis del norte al sur de Chile y nos dimos cuenta que el problema estaba en las zonas que llovía poco, tenían conductividad alta y baja materia orgánica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las sales eran el problema principal y alguna poca actividad biológica. Al final todo me lleva a un foco en el suelo. Pero el foco está en el suelo. Esto es un proyecto que hicimos nosotros con el mulch, porque uno siempre dice el mulch te va a enfriar el suelo. La verdad que evita que se caliente mucho, pero si se fijan en la época más fría no está más frío que el resto. ¿Ya? Pero en diciembre tenía 15 grados de diferencia. Entonces tiene el beneficio, pero no, porque yo dije, siempre sale esa pregunta, sobre todo en los cereceros, que las temperaturas de las raíces, ¿no es cierto? Para la activación, bueno, el mulch no está más frío. ¿Ya? Vamos a ir de nuevo, pero no estaba más frío. Pero en verano, cuando tenía, esto es en México, pero porque es como el extremo, 65 grados y 43 con cubierta. Cuando tenéis si de repente tenemos las de calor, o sea, piensa en una planta nueva. Puede llegar a 40 grados los primeros 10 centímetros. Porque siempre uno dice, no, 35 grados, eso es a la sombra. El estrés para las plantas es brutal. Mira, detrás de esta foto aparecía otra, ¿ya? Que este es un proyecto del norte con manejo, y esto es manejo orgánico incluso del suelo. ¿Qué logramos? 30% más de magnesio, materia seca pasó de 15 a 16 a 20, ¿y cuál era el otro factor? Materia seca, calcio ligado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al final, cuando tú te enfocas en tener un suelo en buenas condiciones, la activación de las raíces finas es totalmente distinta y la absorción de nutrientes es totalmente distinta. Entonces, es una planta que está mejor alimentada. Esto es lo que le decía en el Valle del Elqui, que eso es lo que uno ve siempre en los suelos, cuando son sobre todo estas zonas que son más secas, que hay un polvillo encima, ¿cierto? Y piensen en esto en las zonas que tienen además pendientes. Cuando llueve en el norte hay que salir corriendo, porque es peligroso, porque el agua no se infiltra. O sea, cuando llueve en la zona centro-norte, uno ve los canales y parecen chocolate, ¿cierto? Porque el agua no está infiltrando y está arrastrando el suelo. Y eso es peligroso y además te estáis perdiendo un suelo que se formó en miles de años. Pero cuando vaya a Valdivia, pueden caer 1000 milímetros y no se inunda, porque hay absorción, el agua entra. Entonces, tenemos que recuperar esto, lo que estamos haciendo ahora, que evidentemente no lo voy a hacer en todo, pero lo voy a hacer aquí. Primero mejoramos la parte física, porque tenía un poco pendiente, entonces le hice una pequeña bateíta, para que el agua no se me corra. Le puse compost y lo tapamos con un chip que hicimos en el mismo campo. Esto se plantó a fines de diciembre, llegó arriba el mismo año, sin fertilización. Los que saben del norte y Parrones, eso es muy difícil, siempre quedan a medio palo y todo. ¿Cuál es el tema? Nos enfocamos en minimizar el estrés. Ahí están las cubiertas, lo que salió, no las sembré. Entonces, ¿cuál es el tema? Y esta es la parte como que lo invito, porque uno siempre piensa que los resultados se hacen con productos, ¿ya? Y los productos son importantes, pero generalmente los resultados se hacen con el foco en esto, en el riego, en la nutrición, materia orgánica, ¿ya? Cuando tienes
raíces, exudación, se empiezan a formar agregados, ¿cierto? Entonces mejora la estructura del suelo también. Lombrices, que no habíamos visto nunca ya. Ya. Ya, puede hacer sentido y todo. ¿Cómo convenzo yo a un productor de 300 hectáreas de uva o de 200 de cerezo de hacer esto? Es súper difícil, porque hay un montón de prejuicios sobre el tema. Entonces, ¿qué les digo yo? Bueno, partamos con un piloto. ¿Qué es lo que es un piloto? Superficie acotada, riego acotado. ¿Cuánto? Mínimo una válvula, 3 hectáreas. Máximo lo que quiera. ¿Ya? Para acotar el riesgo, hay monitoreo, hay seguimiento, etc. ¿Ya? En la práctica, ¿qué es lo que es? El mulch siempre, siempre. Cubierta, por lo menos si sale, bien, si no, habrá que sembrar si es necesario, si es que se puede. Materia orgánica como fuente nutricional principal. Eso. No son tantas cosas en definitiva, si tampoco hay muchas otras alternativas. Si tiene animales, incorporemos animales. Tiene que ver con el foco. No tiene con hacer tantas cosas, sino como dejar de hacer muchas otras. ¿Ya? Ciencia y data, porque si no le ponemos números no me va a creer nadie. ¿Ya? Entonces esto va a estar todo con datos y monitoreo. Y son proyectos colaborativos. Y aquí hago el anuncio, ahí a la camarita, a ustedes. Todo el que quiera participar se sume. Y aquí hay un tema. Miren, dentro del espectro como de... Ustedes googleen agricultura regenerativa. Les salió un espectro de gente muy grande. ¿Ya? Probablemente yo soy el outsider del manejo convencional y también del manejo regenerativo. Porque vengo del convencional. Entonces me miran como... Hasta hablando de regenerativo, si eso no es regenerativo. ¿Por qué? Porque obviamente a mí lo que me interesa es que participemos y que cambiemos el tema. ¿Ya? Lo podemos cambiar por distintos motivos, ya lo hablamos. Pero de que esto está moviéndose muy rápido, se está moviendo muy rápido. Entonces, hay que adaptarse rápido y para eso prefiero que se sumen todos, que sí, bueno, lo hago en mi grupito de los que vienen en esto hace mucho rato. Aquí hay alguna gente, te decía que estamos trabajando con efecto manada, con manada. Aquí hay otra empresa que nos está ayudando con los monitoreos de carbono. Hay un tema, más allá que nosotros a la larga, yo necesito que tener algo que me certifique esto, y si no encuentro a alguien que lo haga, lo vamos a hacer nosotros. Pero desde ya estamos siguiendo los protocolos potenciales, por ejemplo, para el tema del carbono, lo que hablaban hoy día. Para no perder porque después cuando ya lo hiciste, voy a decir, oye, pero ¿cómo estaba antes? Ya, lo estamos haciendo con eso. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, Francesc Font también, que vino el año pasado, que mi gurú en esto, que de Regen, mi equipo, y eso. Aquí está mi equipo solo. Hay un tema súper importante y por eso lo dejo esta foto al final. Estos son unos chicos que son los expertos en suelo que me están ayudando en esto. ¿Por qué? Cada vez cobra más importancia para mí el tema de la química del suelo. ¿Ya? Relacionado con esto o no relacionado con esto. Ahí es donde tenemos los grandes temas. ¿Ya? Entonces, yo lo que estoy haciendo con ellos en todos los proyectos es que ellos hacen un levantamiento físico, químico, biológico. Ellos me hacen. Yo le insisto, yo soy entusiasta, estoy empujando, pero yo trabajo con todos los expertos que me puedan ayudar en este camino. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Ahora vamos a pasar a hacer algunas preguntas que han hecho a través de Zoom. Por ejemplo, si pensamos en aportes de materia orgánica a través de adición de purines, ¿cuál crees que sea el nivel adicional en suelos con alto nivel de materia orgánica? Por ejemplo, más del 20%. Eso es una bomba. Mira, es difícil dar una recomendación así. Todo parte de un diagnóstico. Yo no digo que los purines no haya que ocuparlos, pero uno le tiene un poquito de miedo, ¿cierto? Sobre todo hay temas ahí también que van más allá de lo nutricional, que tienen que ver con temas biológicos, incluso metales pesados y cosas así. Ahora, la lógica acá es ocupar lo que hay disponible cerca, ¿ya? Y como en todas las cosas, la dosis es el factor, ¿ya? Ahora, con esos niveles de materia orgánica,
yo creo que no le falta cantidad, sino que inoculación de algunas cosas. Activar más que meter. Imagínate, que realmente eso pasa cuando el vecino tiene. Conozco un caso que me decía, no, si tengo una tubería que me trae los. Y yo le decía, el caso real, yo le decía, oye, pero me dijo, es que quiero ver porque aprovecharlo bien. Y le dije, ¿y cuánto tiempo ya hay haciendo eso? No, como 3 años. ¿Y no se te han muerto las plantas? Sí. Entonces hay que tener harto cuidado con eso, o sea, todo parte de un buen diagnóstico. Gracias. Además también nos preguntan con qué enmienda están trabajando para reemplazar los minerales. Ya, mira, el tema, lo primero es ver bien cómo es tu suelo, ¿ya? Hay suelos que son deficientes en calcio, en magnesio, ¿cierto? Entonces, cuando uno habla de enmienda, uno habla de, más que fertilización, de cambiar un poco el tema del suelo. Y creo que el mejor momento es cuando uno parte con una nueva plantación, ¿cierto? Más allá que uno puede hacer enmienda después. Y ahí depende mucho de la zona, pero al final las fuentes son las mismas. Sulfato de calcio, carbonato de calcio, ¿cierto? En el caso de los magnesios, bueno, está la quieserita, que además es una fuente de magnesio que te va entregando en el tiempo. Cuando tu tema es materia orgánica, depende un poco cuál es tu condición. Y ahí no sé si el concepto será enmienda o no, pero porque si estás en una zona de suelo arcilloso que tiene la compactación, y tú me dices, bueno, voy a meter materia orgánica, tengo este presupuesto. Yo te diría, ¿sabes qué? Trabaja una línea de plantación y mete la materia orgánica mezclada, perdón, cosa que te evite que se compacte muy rápido. En otros casos, cuando me dicen materia orgánica en un suelo muy arenoso, yo digo, ¿sabes qué? Agarra esa plata y hazte un mulch, ¿ya? Entonces, cuando pensamos en enmienda a eso, ahora, como fuentes de materia orgánica hay un montón, ¿ya? Y depende nuevamente de tu objetivo. Hay zonas donde, por ejemplo, en el caso de esos suelos arenosos, incluso en el norte, lo que le falta es materia orgánica, ¿no es cierto? Entonces, si tú decís, voy a activar el suelo, no sacáis nada con meter microorganismos, ahí lo que tenéis que meter es materia orgánica líquida probablemente, ¿ya? Y hay algo súper interesante que hemos ido aprendiendo ahora. Las plantas, como yo les decía, exudan azúcar, carbohidratos, fotoasimilados. Ahora, ¿en qué momento lo hacen? Cuando el tiene un saldo positivo. ¿En qué momento tiene un saldo positivo? En la temporada, no al principio. Al principio tiene la reserva y el resto tiene que ocupar, ¿cierto? Entonces no tienes nadie que te alimente mucho los microorganismos. Entonces, ahí el uso de fúlbicos, aminoácidos, algas, en la primera etapa de crecimiento, para mí es una de las herramientas que me ha generado mayores beneficios. Lejos. Lejos. Entonces, va a depender un poco, nuevamente, el diagnóstico, el cultivo, la zona, lo que sea. Yo diría que la materia orgánica líquida, más allá que te digo que no hablo mucho de productos, pero una de las cosas que me ha generado buenos resultados en todo ámbito, ¿ya? Y digo materia orgánica líquida agarrando un montón de cosas que no son comparables, pero sí. Y ahí dependiendo de la zona, en ese caso probablemente tú dices 20% de materia orgánica, quizá igual le ayuda, pero ya no necesitáis poner tanto, necesitáis un activador. Gracias. Y otra pregunta que hacen mucho es, sobre todo con el uso de animales, si existe algún conflicto entre la agricultura regenerativa o la fruticultura regenerativa con las normas de inocuidad que exigen los países. Ahí hay que ver las normas, pero si uno se rige por el Global Gap, ¿cierto? Yo le escribí a la directora del Global Gap de la TAM, Argentina, y le pregunté, y me decía que tú puedes meter los animales cuando no esté la fruta, ¿ya? Entonces, pensemos, no sé, los cerezos. ¿Cuándo está la fruta? ¿De cuaja? ¿Cuándo será eso? Ya depende de la zona, pero de septiembre y la cosecha será en diciembre, ¿cierto? Tenéis 4 meses con fruta. Todo el resto del año podéis tener animales eventualmente. Entonces, nuevamente, pues todo el mundo dice, no, porque no se puede. ¿Cuánto hay de verdad o de que uno no quiere ni siquiera saber si es que se puede o no se puede? Gracias. Bueno, con eso damos por finalizado este evento. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron por Zoom. Una vez más, los dejamos invitados para continuar esta conversación el 2 de agosto para la segunda sesión de Copeval Soy Gel. Y ahora le damos un gran aplauso a Rodrigo por habernos acompañado. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión.